Buenas noches, estimados estudiantes. A continuación, haré la explicación de la unidad número 4 para la materia de inglés para la educación en secundaria de octavo. Como sabemos, estamos terminando nuestro semestre y vamos a entregar esta unidad número 4. Por ello, vamos a explicar en qué consiste esta unidad. Bien. Entonces, unidad número 4. A new word was created by her. Las competencias específicas identifican los elementos de la voz pasiva en todos los tiempos, describe en forma oral y escrita descubrimientos cuando la voz pasiva, aquí debemos usar la voz pasiva en inglés, que la explicaré en esta sesión. Pide y da información sobre situaciones reales de comunicación, sobre eventos importantes que pasaron, han pasado y pasarán. El tema número 1, talking about discoveries, passive voice in present tense, passive voice in past tense, passive voice in future tense, passive voice in present perfect tense. Tenemos 4 tiempos verbales: voz pasiva en presente simple, voz pasiva en pasado simple, voz pasiva en futuro simple y voz pasiva en presente perfecto. Actividades. Acceda a los materiales y recursos que se encuentran en el campus virtual para poder estudiar los temas. 2. Con base en la información sobre la voz pasiva en todos los tiempos, elabore un mapa conceptual. El mapa conceptual deberá describir y deberá explicar los 4 tipos de voz pasiva. Tipo de voz pasiva, la estructura y 2 ejemplos por cada tipo. Es decir, 2 ejemplos para voz pasiva en presente simple, 2 ejemplos para la voz pasiva en pasado, 2 ejemplos para la voz pasiva en futuro y 2 ejemplos para la voz pasiva en presente perfecto. Diseñe un mapa de ideas por cada voz pasiva sobre los siguientes eventos. Mapa de ideas, eventos, área de la salud. Por ejemplo, the vaccine of COVID-19 is created by Pfizer. Ahorita les voy a dar un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer o la vacuna para el COVID-19 fue creada o es creada por Pfizer. Mapa de ideas, inventos, passive voice in past simple. Por ejemplo, the Coke was invented in the United States. La Coca-Cola fue inventada en Estados Unidos. Mapa de ideas, eventos ambientales. Por ejemplo, passive voice future tense. Cuando decimos que el sol quemará más o habrá de quemar más. The sun will be burned more. Y el mapa de ideas, eventos políticos, passive voice in present perfect tense. For example, the Queen of England has been retired. La reina de Inglaterra se ha retirado. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuáles son las tareas a entregar? El mapa conceptual explicando los 2 ejemplos por tiempo de voz pasiva y los 5 mapas de ideas de acuerdo a los temas entregados. No olvidemos hacer las actividades de autorreflexión y seguir las normas APA. El envío, vamos a hacerlo. Voy a volverles a compartir acá. Vamos a revisar cuándo deben entregarlo. Revisemos nuevamente nuestro cronograma. Bien, entonces, la unidad número 4, la socialización será el 26 de febrero. Como ustedes saben, tengo una incapacidad médica, la vamos a hacer la próxima semana en sesiones durante la semana para poder socializar. La entrega de la unidad 4, el 1 de marzo a la plataforma y la socialización del último encuentro que tendremos el 12 de marzo. Este encuentro, ustedes podrán escoger uno de los temas de las 2 unidades que vimos y lo van a explicar en un video muy corto que presentarán a sus compañeros. Muy bien, entonces vamos nuevamente, dejaré de compartir y voy a explicarles en qué consiste la voz pasiva. La voz pasiva es un tiempo verbal que nosotros vamos a utilizar siempre para hablar de eventos. Vamos a ver primero la voz pasiva.
para presente simple. Y su regla gramatical. Bien, entonces, en este momento les voy a explicar la voz pasiva en presente simple. Muy bien. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes para poderles explicar la voz pasiva en presente simple. Bien. Es que no me quiero abrir la imagen. Listo. Entonces, compartiré pantalla con ustedes. Vamos a ver la voz pasiva. Entonces, en un diagrama explicativo, aquí, nos dice que la voz pasiva está en presente y pasado. Dice, how do you form the passive voice? ¿Cómo la formamos en presente simple? Va el sujeto, el verbo y el pasado participio. Recuerden que las voces pasivas, todas se trabajan en pasado participio. Es decir, en los verbos irregulares, la lista de esos verbos se encuentran en internet, voz pasiva. Pasado participio. Passive simple, el sujeto, y el verbo to be, pero ya en pasado, was y were. Si lo vamos a hacer en negativo, ponemos el not acompañando el verbo, más el pasado participio. La diferencia entre la voz pasiva y la voz activa. Esta es la voz activa que usamos siempre. The man eats a lot of apples. El hombre come muchas manzanas. Tenemos un sujeto, un verbo en presente simple y un objeto. Pero cuando vamos a formar la voz pasiva, pasamos las manzanas a primer lugar en nuestra oración. El hombre será en el que recae la acción y el verbo se convierte en verbo to be con el pasado participio del verbo comer. Ya no sería the man eats a lot of apples, sino a lot of apples are eaten by the man. Muchas manzanas son comidas por el hombre. Fijémonos mucho que was y were hace parte también del pasado y acá hay una regla que deben tener en cuenta. Les compartiré este link para que por favor continúen repasando la voz pasiva. Bien, volvamos a nuestra ficha de trabajo para poder recapitular. Entonces, deben estudiar las 4 formas de la voz pasiva, explicarlas en un mapa mental, qué tipo de voz pasiva es, la estructura y 2 ejemplos por cada una. Serían 8 ejemplos en un mapa mental. El segundo es diseñe 5 mapas de ideas hablando de los temas eventos área de la salud, inventos, eventos ambientales y eventos políticos. En este momento les voy a compartir en la pizarra un ejemplo de un evento pasado. Por ejemplo, The Pyramids were, porque es pasado, ¿no? Were invented by Egyptians. Bien, las pirámides fueron inventadas por los egipcios. Si ustedes se dan cuenta, no son los egipcios los que están primero y luego las pirámides, sino el objeto es el que tiene la mayor protagonismo en nuestra voz pasiva. Luego el verbo to be en pasado, luego el pasado participio del verbo inventar que termina en ed y el complemento que será quienes hicieron la acción. Espero hayan entendido la explicación, sin embargo enviaré algunos links para que se puedan apoyar. Muchas gracias por su atención y cualquier duda estaré esperándolos en el WhatsApp o en el correo. Feliz noche.